Hola, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a una enseñanza más, a una clase más, a una impartición más de las porciones de la Torá. Esta semana tenemos la porción número 25 que tiene por nombre Zat y significa ordena u ordenanza. Entonces es un privilegio, es un motivo de alabanza, dándole gracias al Dios eterno por estar nuevamente transmitiendo con ustedes para reproducir lo que semana a semana el eterno Dios nos entrega, en lo cual nos sumergimos en Él y aportamos para la construcción del reino y para la formación de su pueblo. Entonces, con un corazón humilde, un corazón íntegro, delante del Dios eterno, le decimos y traemos lo que el eterno Dios nos ha dado y los invitamos a que no solo se quede en esta porción, sino que nos visite semana a semana. Si es primera vez que nos está viendo hoy, les invitamos a estar con nosotros semana a semana, todos los Shabbat desde las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo desde hora Quito, Ecuador, y aportando, como dije, para la reproducción y la construcción del reino. Entonces la parashá de esta semana la va a estar dando mi esposa y yo estaré compartiendo la Haftarah. Así es, bendiciones para todos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos apartado para compartir la enseñanza, la porción de la parashá semanal y para compartir con todos ustedes lo que el eterno Dios pues ha podido hablar y ha podido enseñar a nuestras vidas en esta parashá. Como bien lo dijo mi esposo, ya vamos por la parashá número 25 y la del día de hoy la vamos a conseguir en el libro de Levíticos, desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Así que yo le invito a que usted pueda entonces ponerse cómodo y vamos a estar compartiendo la enseñanza de esta semana. Y antes de entrar un poco o antes de entrar, mejor dicho, en los primeros versículos que comprenden esta enseñanza, quiero hacer un breve comentario, y es que recordemos que la parashá de la semana anterior estuvimos hablando sobre una serie de diferentes tipos de ofrendas que el pueblo en general o todo el pueblo debía de ofrecer al Eterno dependiendo de la parashá de esta semana. Vamos a estar viendo unas instrucciones específicas ya para los sacerdotes en sí y en cuanto a los mismos sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios eterno habla a nuestras vidas, nos habla tanto como personas como ministerio. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije anteriormente, las instrucciones de la semana pasada fueron más. Ahora vamos a estar viendo las instrucciones ya para Aarón y para sus hijos como sacerdotes y como los encargados de oficiar en el tabernáculo. Entonces es importante tener esto bien en claro, que siempre el Dios eterno va a hablar a nuestras vidas como personas, como hijos de Él, pero también se va a revelar y también nos va a dar una palabra como ministerio. En 1 Corintios 12 nos enseña la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Y a unos Dios puso en la iglesia o en la Kehilá, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Acá vemos en la Escritura cómo el Padre Eterno pues se muestra que nosotros como Kehilá, como congregación, somos un cuerpo, pero cada uno tenemos diferentes funciones en el reino. Puede que algunos sean llamados a ser apóstoles, algunos sean llamados a ser profetas, o simplemente algunos sean llamados a no tener esos ministerios tan visibles, pero que cumplen una función importante en la congregación, en la Kehilá. Entonces lo importante acá es poder identificar y saber también a qué nos ha llamado el Dios eterno en este tiempo, cuál es nuestra asignación para poder ser bien claros y
para poder dar en el blanco, por decirlo de esta manera. Dicho esto, vamos a entrar entonces en el capítulo 6, versículo 8, y vamos a estar viendo el primer episodio que comprende esta enseñanza, el cual es la norma de los holocaustos. Este episodio lo encontramos entre el versículo 8 y el versículo 13. Dice y comienza entonces diciendo acá la escritura que le habló aún el Eterno a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles que debían permanecer ardiendo sobre el fuego. El holocausto debía permanecer ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana. Vamos a estar viendo que el Eterno da instrucciones bien claras y bien específicas en lo que debían hacer los sacerdotes, en este caso pues con los holocaustos. Ya vamos a estar viendo con las ofrendas, pero el Eterno siempre les especifica y les dice cómo debían hacer. Entonces el holocausto dice que debía estar encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego en el altar debía de mantenerse ardiendo en él. Dice luego que los sacerdotes debían ponerse sus vestiduras de lino, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartar las cenizas de sobre el altar y ponerlas junto al altar. Después debían de quitarse sus vestiduras y, revestidos de otras vestiduras, sacar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Y dice luego que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Luego el sacerdote debía poner en la leña cada mañana y acomodar el holocausto sobre él y quemar sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y por último indica el siguiente versículo que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. En este primer episodio y en estos primeros versículos que le comprenden, vimos que se menciona en 3 oportunidades que el fuego no debía de apagarse, debía de estar ardiendo, y se hace como mucho énfasis en esto. Entonces, ¿qué pasa o por qué se hace tanto énfasis en que el fuego debía de permanecer ardiendo? El fuego es un elemento importante para los sacrificios del primer pacto. El fuego en el altar de las ofrendas fue un regalo divino, habiendo sido encendido originalmente por el mismo Dios. Y en Levíticos 9:24 nos enseña la escritura: y de la presencia del Eterno salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Entonces se nos muestra y se nos hace ese énfasis de la importancia de que el fuego se mantuviera encendido. Ahora, esto nos deja también un punto para nosotros poder reflexionar y poder meditar en esto, ya que, o cómo podríamos nosotros preguntarnos qué provoca el fuego en nuestras vidas, viéndolo desde ese punto de vista. El fuego en nosotros nos purifica, consume todo lo que sea parte de esta vieja naturaleza y prueba nuestras obras, es decir, la intención de nuestro corazón. Muy importante lo que dice en Lucas 3:16. Dice que Juan declaró diciendo a todos: yo en verdad, Juan el Bautista les dijo, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros somos ese altar encendido, representamos ese altar encendido delante del Dios eterno. Entonces es importante que nuestra vida vaya de altar en altar y el fuego, ese fuego en nosotros no disminuya, sino que cada día vaya en aumento, vaya creciendo. ¿Cómo nosotros podemos conseguir esto? A través de la escritura, a través de leer la escritura,
a través de la intimidad que nosotros tengamos con el Padre Eterno, esos momentos de comunión, esos momentos de intimidad, permiten que ese fuego en nosotros cada vez sea más grande y no se apague ese altar, porque nosotros hoy en día somos ese altar. Y como les dije, eso permite en nosotros, cuando nosotros estamos en comunión con el Dios eterno, obviamente como seres humanos que somos, tenemos responsabilidades, tenemos trabajos, tenemos estudios, pero siempre debemos de estar con nuestra mente y nuestro corazón puestos en Yeshua, el Mesías. Y aunque tengamos otras actividades que son fuera de la congregación, debemos de siempre darle primeramente ese lugar y ese altar de nuestras vidas al Dios eterno. Debemos de no permitir que las circunstancias, que el trabajo, que las cargas nos aparten de lo que el Dios eterno nos ha llamado, y es a mantener nuestro altar encendido. ¿Por qué? Porque esto va a permitir en nosotros que todas esas cosas que sean de esta vieja naturaleza que nosotros traemos una vez que llegamos al Mesías vayan saliendo de nuestras vidas, y cada día seamos más alineados a lo que el Dios eterno ha establecido en su palabra y en su Torah. Entonces, tal cual como vemos acá en las ofrendas, que era importante mantener este fuego encendido, queremos invitarles a que usted también pueda mantener ese altar encendido en su hogar a través de la alabanza, de la adoración, a través de la lectura de la Escritura. Y dice también en 1 Corintios 13, del versículo 11 al 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Y en 2 de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te acuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, la inclinación o el punto acá a aprender de todo esto es a mantener el altar encendido. Pasamos al siguiente episodio, que nos habla sobre las normas de oblación. Este episodio lo vamos a encontrar entre el versículo 14 y 18. En las normas de oblación, las instrucciones que se le dieron a los hijos de Aarón es que debían ofrecer ante el Eterno frente al altar, debían de tomar de ella un puño o un puñado de flor de harina y de su aceite y el incienso que estaba sobre la ofrenda. Luego la harían arder sobre el altar para memorial en olor grato al Eterno. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Y dice la Escritura: la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima. Lo sobrante lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá, y en un lugar santo. Y por último dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. En cuanto a estas ofrendas de oblación u ofrenda vegetal, era una ofrenda de olor grato al Eterno, o que se presentaba como olor grato al Eterno. En ella no había ningún tipo de derramamiento de sangre, y su propósito era mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Entonces, este era el propósito de esta ofrenda de oblación. Acá no había ningún tipo de derramamiento de sangre, sino que se hacía como algo que representaba honor y respeto al Dios eterno. Entonces, un aspecto muy importante que se resalta en cuanto a estas normas de oblación son los siguientes. Número 1, que el Dios eterno le dice: la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, y que los sacerdotes estaban en un servicio constante en el tabernáculo. Y esta porción me habla que todo servicio al Dios eterno tiene su recompensa. En este tipo de ofrenda, el Dios eterno les indica
que de ellos debían tomar de esta porción. ¿Por qué? Porque eran los encargados de llevar a cabo el servicio, la administración, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Entonces, todo servicio que nosotros hagamos para el Dios eterno va a tener una recompensa. Todo lo que nosotros hagamos para Dios sin tener nuestro corazón inclinado a esperar o a recibir algo a cambio, va a tener una recompensa. ¿Por qué? Porque lo importante en todo esto es poder darle al Dios eterno y hacerlo con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor y hacerlo con honra para Él. Es importante también que nosotros en nuestro corazón siempre esté el darle al Dios eterno. Y cuando hablamos de ofrenda de olor grato, no solamente estamos hablando de algo físico, de algo material, sino que también hablamos de tiempo. Cuando nosotros le dedicamos tiempo al Dios eterno, cuando nosotros servimos a Él con nuestro tiempo, eso también tiene una recompensa. Y por eso también vamos a ser recompensados. Así que solamente no está hablando de entregar algo material, por decirlo así, sino de cuando nosotros también servimos con nuestro tiempo al Dios eterno. En 1 Corintios 9:13 dice la Escritura: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Entonces, de lo que es del Padre eterno, Él nos provee. Claramente dice la Escritura que los que trabajan de las cosas sagradas, es decir, los que trabajan en la Kefilá y sirven y participan en el altar, el eterno Dios también les da la provisión y comen del santuario. Quiere decir entonces que la parte de las ofrendas debe ser algo también donde aquellas personas que sirven en una congregación, que sirven en una quejilá, pues puedan ser bendecidas también a través de todo esto. Y vamos a ver qué nos enseña también la Escritura. En Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En 1 Corintios 15:58 dice: así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra de Yeshua siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que si tú crees que estás en una congregación y que estás trabajando y que nadie está viendo lo que estás haciendo o que nadie está reconociendo el trabajo que estás haciendo, déjame decirte que aunque el hombre no vea lo que tú estás haciendo, el Dios eterno sí ve el trabajo, el tiempo y lo que tú estás haciendo para esa congregación. Así que la idea no es enfocarnos en que el hombre, en que el pastor o en que mi líder vea lo que yo estoy haciendo para que me recompense o para que me honre en público. La idea es que nuestro corazón siempre esté con una intención de servirle primeramente a Dios, no para que me vea el hombre, sino para servirle por amor y por honra a Él. Y si lo estamos haciendo de esa manera, pues el Padre Eterno se encargará en su tiempo de darte tu debida honra. Así que como lo dice en 1 Corintios 15, que no, en el Dios eterno no hay trabajo que sea en vano. Hay una frase que nosotros aprendimos y quiero compartir también con ustedes, y es: quien mucho sirve, mucho ama. Queremos dejarle esta frase, puede tomar nota y puede meditar en ella y ponerla en práctica. Quien mucho sirve, mucho ama. Otra de las instrucciones para los sacerdotes, seguimos acá todavía en este episodio, es que debían comer lo sobrante, pero sin la levadura. Recordemos que la levadura representa lo que es el pecado. También investigando un poco en sí para ver no solo la parte representativa o lo que quería indicar con la levadura que representaba el pecado, viéndolo desde otro punto de vista o investigando un poco sobre lo que es la levadura y lo que puede producir, dice que es un hongo unicelular
que produce enzimas capaces de provocar fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Entonces, para los sacerdotes no podían comer lo sobrante de esto, no debían comerlo con la levadura. Así como la levadura provoca que la masa del pan crezca, del mismo modo el pecado crece en una persona. Un poco de levadura afecta a toda la masa, al igual que un pecado puede afectar la vida de una persona. Por eso siempre vemos que cuando se mencionan algunas instrucciones, ya sea para alguna ofrenda o para algo en específico, siempre se indica que no debía de llevar levadura. Bien, de esta manera vamos a pasar al siguiente episodio. Seguimos todavía en el capítulo número 6 y vamos a ver ahora la ofrenda por la investidura de Aarón y sus hijos. Este episodio lo vamos a encontrar entre el versículo 19 y 23. Dice entonces que esta ofrenda que Aarón y sus hijos presentaban ante el Eterno debía ser el día de su respectiva unción. ¿Qué debían presentar entonces Aarón y sus hijos? La 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Dice que en sartén sería preparada en aceite y llevarás bien frita, en pedazos, tal como la ofrenda vegetal cocida al horno, y la ofrecerá en olor grato al Eterno. Y el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo, habrá de ofrecerla. Esto es un estatuto perpetuo del Eterno y será quemada totalmente. Así toda la ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Como hemos visto ya en la que hemos venido estudiando en la parte de las ofrendas, el Dios Eterno siempre les da estas instrucciones bien específicas. Así que era importante tanto para Aarón como para sus hijos hacerlo y llevarlo a cabo como el Padre les estaba indicando y no alterar estas instrucciones y especificaciones que se les daba. Bien, entonces los sacerdotes debían quemar enteramente la ofrenda, la mitad en la mañana y la mitad por la tarde. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento, de gratitud y de veneración. Es importante que como hijos de Dios, aprestos a recibir de sus beneficios, cumplamos con todo lo que dice su palabra. Y hay algo importante acá que quiero mencionar porque estamos hablando de diferentes tipos de ofrendas. Y es que es importante el nosotros poder cumplir con el estatuto que el Dios Eterno ha dejado en su palabra y que aún está vigente, y es la parte del diezmo. El Dios Eterno nos habla del diezmo. Obviamente eso no es por imposición, no debemos de hacerlo por imposición, sino que el Dios Eterno se revele a la vida de la persona y pues pueda cumplir con este precepto. Pero es importante que nosotros también, aparte de cumplir con el diezmo, que nosotros también podamos dedicar, que podamos apartar ofrendas para el Dios Eterno. No solamente cumplir, porque el diezmo es por decir la 10ª parte de lo que nosotros vamos a dar, pero la ofrenda, si ya no tiene un monto en específico, la ofrenda es de lo que salga de nuestro corazón o de lo que nosotros queramos dar en ese momento. Pero es importante que nosotros también podamos caminar en este estilo de vida. No queremos y no nos gusta colocar o hablar de montos en sí, porque cada persona tiene diferentes posibilidades, cada persona tiene diferentes trabajos, diferentes estatus económico, pero lo que sí queremos decir y lo que sí queremos hablar es de la importancia de cumplir tanto con el precepto del diezmo como con el precepto de la ofrenda, como el poder nosotros dar ofrenda, y como lo dice acá la escritura, como lo enseña la escritura, que la ofrenda es esa
esa muestra de gratitud de nuestra parte hacia el Dios eterno, y no pensar o no decir que ir a ser el pastor con el diezmo, que ir a ser el pastor con una ofrenda, porque la escritura es muy clara y es muy específica. Así que acá lo importante es nosotros cumplir con el precepto, y ya hemos visto que la escritura dice pues que de los que sirven en la congregación, de los que sirven en la quejilá, pues ellos deben de recibir de lo que se maneja allí. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que no debemos de nunca dar con tristeza, por obligación o porque, bueno, voy a dar esto para que el pastor vea que yo estoy sembrando esto. No. Siempre vamos a ofrendar con un corazón alegre, con un corazón dispuesto y con honra y alegría al Dios eterno. En el Salmo 96:8 también nos enseña la escritura: dad al Eterno la honra debida a su nombre. Llevad ofrenda y entrad en sus atrios. Y en Éxodo 35:29: todo hombre y mujer de los hijos de Israel cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que el Eterno había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda voluntaria al Eterno. Y cabe resaltar en este punto que cuando ellos llevaban las ofrendas para lo que era la construcción del tabernáculo, hubo un momento en que Moisés tuvo que decir: ya, no traigan más, porque era mucho lo que llevaban, era en gran cantidad, ya tenían lo suficiente y tuvieron que decir: ya, no den más. Así que bueno, declaramos que en este tiempo nosotros también tenemos ese corazón de dar, porque no es para el hombre, es para Dios. En Mateo 8:1-4 sigamos viendo un ejemplo. Dice que, o se habla acá de cuando Yeshua sana a un leproso. Dice que cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano Yeshua y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Fue todo lo que dijo el Mesías, y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Yeshua le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces es mejor dar que recibir. En este momento, este hombre que era leproso, quién sabe cuánto tiempo tenía y estaba lidiando con esta lepra, simplemente el Mesías Yeshua le tocó y le dijo: sé limpio, y al instante desapareció la lepra. ¿Qué le motivó o qué fue lo que le dijo el Señor Yeshua? No le digas a nadie, solamente preséntate, ve al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Es decir, luego de este hombre recibir la sanidad, en vez de andar por allí diciendo: me sanó el Mesías, lo primero que se le indicó fue presentar la ofrenda. Y esto nos da a nosotros también un bonito y un importante ejemplo de que cuando nosotros recibimos algo de parte del Dios eterno, recibimos una bendición, honrarle a Él con una ofrenda. Muchas veces le pedimos al Dios eterno que nos dé una casa, que nos dé un carro, que nos conceda un trabajo. Señor, por favor, te pido que me ayudes, que puedan contratarme en este trabajo y yo te daré una ofrenda o qué sé yo. Pero ¿qué pasa luego de que el Dios eterno te concede el carro, te concede el trabajo, te concede la casa? Si estamos honrando al Dios eterno con una ofrenda de agradecimiento por lo que Él nos ha entregado. Entonces es un principio importante, y aún en el pacto renovado en Mateo vemos cómo Yeshua le indica que debía de hacer esto. Obviamente hoy en día pues no vamos a hacer todo este procedimiento, pero sí debemos de hacerlo
con lo que el Dios eterno ponga en nuestro corazón, pero tener esa actitud de agradecimiento. Pasamos al siguiente y último episodio de este capítulo número 6 y es sobre las normas de la ofrenda por el pecado. Lo vamos a encontrar entre el versículo 24 hasta el 30. Dice que le habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que en el lugar donde se inmola el holocausto sería degollada la víctima por el pecado en presencia del Eterno. Es cosa santísima. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. En lugar sagrado la comerá dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás lo que fue salpicado en un lugar santo. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, ésta será fregada y enjuagada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella y es cosa santísima. Esto debían de realizar los sacerdotes en cuanto a la ofrenda por el pecado. Y ellos debían de verdad de estar muy atentos porque eran diferentes tipos de ofrendas, eran diferentes instrucciones las que se les estaba dando y no se les podía pasar nada por alto. De esta manera finaliza el capítulo número 6 y avanzamos al capítulo 7. Y el primer episodio que se menciona es sobre las normas de la ofrenda por la culpa. Esto lo encontramos entre el versículo 1 y el versículo 10 de este capítulo. Las instrucciones que se le daban a los sacerdotes eran las siguientes. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y debían rociar su sangre sobre el altar en derredor. Luego de esto debían ofrecer toda la grasa, la cola y la grasa que cubren los intestinos. Luego el sacerdote lo debía dejar consumir sobre el altar como una ofrenda ígnea al Eterno, ya que es ofrenda por la culpa. También debía de todo varón de entre los sacerdotes comerla, y se comerá en un lugar santo porque es cosa santísima. El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo como sacerdote la piel del holocausto que presentó. Entonces, esta ofrenda o la ofrenda por la culpa se llevaba a cabo cuando una persona cometía una falta o pecaba por hierro. Es decir, pecado por hierro es por equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Y también cuando le era revelada la falta que pudo haber estado cometiendo. Es decir, como lo indica acá, el pecado por hierro es cuando se comete por ignorancia, pero una vez que ya esto le es revelado y ya tiene entendimiento, pues debían de ofrecer este tipo de ofrendas por la culpa. Algunas situaciones o algunos ejemplos en los que se realizaba este tipo de ofrenda por la culpa son los siguientes. Por ejemplo, cuando se realizaba un juramento de testimonio falso, un juramento falso no intencional, cuando se entraba en el templo o comían de los sacrificios en estado de tumá, es decir, de impureza ritual, y si tocaba alguna inmundicia humana. Son algunos de los ejemplos que se mencionan que debían de realizarse la ofrenda por la culpa si sucedía alguna de estas cosas. Bien, en el siguiente episodio vamos a ver las normas de la ofrenda pacífica.
y estas se encuentran entre el verso 11 y el verso 21. Y dice, enseña acá la porción de la escritura: si lo presentan en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracia permanecerá. ¿Qué debía de hacer o qué se debía de presentar en estas ofrendas de paz? Tortas sin levadura, amasadas con aceite. Hojaldres sin levaduras untados con aceite. Tortas fritas de flor de harina amasadas con aceite. Presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Presentará una parte de cada víctima como ofrenda al Eterno, y será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio se comerá el día de su ofrecimiento. No dejará nada para la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, se comerá el día que presente su sacrificio, y su sobrante podrá comerse el día siguiente. Mas la carne del sacrificio sobrante del tercer día se quemará en el fuego. De verdad que eran bastantes instrucciones, bastantes especificaciones. Las ofrendas de paz se dividían en 3 acciones del corazón delante del Eterno. La primera era de acción de gracia o gratitud. La segunda, como mencionamos en la lectura anterior, por un voto, que es un voto, es una promesa de carácter obligatorio, que luego de ser cumplida se lleva a cabo la ofrenda. O la voluntaria, que también se realiza libremente, es una ofrenda espontánea y también es por gratitud. En 1 Corintios 15, 57, dice la escritura: pero gracias a Dios que nos da de la victoria por medio de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. 1 Corintios 16, 34, dad gracias al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo 100, 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Eterno es bueno para siempre, en su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Que mi actitud debe ser siempre de agradecimiento, espontánea al Dios eterno, tener siempre una actitud de entrega, aún por las acciones diarias, aún darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios porque nos dio el alimento, porque amanecimos con vida, porque estamos sanos, porque cuántas personas se encuentran en este momento en un hospital luchando entre la vida y la muerte, y debemos dar gracias aún al Dios eterno cada día. Al nosotros levantarnos, al abrir nuestros ojos, debemos de darle gracias a Él. Gracias porque tenemos un hogar, gracias aún por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, porque el Dios eterno conoce nuestras necesidades y Él pues sabe en cuál es el tiempo y cuál es el momento de recibir algo. Pero lo más importante es darle gracias porque tenemos vida, porque tenemos nuestra familia y porque tenemos salud divina. El siguiente episodio nos habla sobre la prohibición de comer sebo y sangre. Y esta era otra de las cosas que hemos visto acá, y era algo que siempre se les indicaba, que no podían comer del sebo y de la sangre. Esto lo vamos a encontrar entre el versículo 22 y 27. Y acompáñenme a leer. Dice la escritura: no comeréis grosura de novillo, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal muerto o la grasa del animal despedazado podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no la comerán.
bien clara es la Escritura. Dice, porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece sacrificio ígneo al Eterno, esa persona que la coma será cortada de su pueblo. También se les instruye y se les indica no comer ninguna sangre, ni de ave, ni de bestia, en ninguno de vuestros asentamientos. ¿Por qué? Porque cualquier persona también que coma de sangre alguna, esa persona será cortada de su pueblo. En Génesis 9, 3, verso 3, 4 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es un precepto de la Escritura que lo establece el Dios eterno desde el libro de Génesis, donde se dice o se menciona la prohibición de comer sangre. Toda carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Se dice que en la sangre se encuentra la vida del animal, en este caso, porque estamos hablando sobre esto, así que no debían comer la sangre. En cuanto a la prohibición de comer grasa, esto se da porque iba a violar lo establecido por el Eterno que era para él, y también por motivos de salud. Por motivos de salud, también de preservación de nuestro cuerpo, no se puede comer la grasa, ya que esto pues evidentemente no va a aportar beneficios positivos al cuerpo. El último episodio de este capítulo 7 nos habla sobre las porciones las porciones de los Kohanim o sacerdotes. Dice la Escritura, de su propia mano traerá la ofrenda. Muy importante, los sacerdotes debían llevar la ofrenda de su propia mano. El pecho era mecido, es decir, dedicado. El pecho era para Aarón y para sus hijos. La espaldilla será del sacerdote que ofreciere el sacrificio. Estas porciones del sacrificio serán como estatuto permanente para Aarón y para sus hijos. Y se estableció el día que fueron ungidos como sacerdotes. Nuevamente, vemos acá en este episodio que también en todo esto había una porción para los sacerdotes y se recalca nuevamente que no hay servicio sin recompensa. Ellos tenían una recompensa en todo lo que estaban oficiando en el tabernáculo. Estas fueron entonces instrucciones de parte del Dios eterno respecto al holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y de las ofrendas de paz. De esta manera finaliza el capítulo número 7 y vamos a entrar en el último capítulo de esta enseñanza, y es el capítulo número 8. Entonces, todo lo que abarcaba esta parashat era en relación a las ofrendas. Este primer episodio, ya del capítulo número 8, nos habla sobre la investidura de los Kohanim, sacerdotes, y lo encontramos entre el verso 1 y el verso 9. Se enseña la Escritura y dice que toma a Aarón y con él a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Dijo Moisés a la asamblea: esta es la palabra que el Eterno ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. E hizo Moisés tal como el Eterno le había ordenado, y la asamblea
fue congregada a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Moisés en este momento fue esa persona encargada por el Dios Eterno para que él pudiera ungir estas vestiduras, para que él pudiera lavar y llevar este procedimiento de las vestiduras sacerdotales. Entonces, para toda esta tipología tan hermosa, podemos ver que el oficio sacerdotal anticipa y a la vez proclama tres aspectos referentes al plan de salvación. Número 1, la reconciliación, sombra del sacrificio de Yeshua por el pecado. La mediación, que era una de las labores del sumo sacerdote, era mediar por los pecados del pueblo ante el propiciatorio, según lo que nos enseña Hebreos 5, 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y número 3, la santificación. Dedicaban al pueblo a través de los sacrificios y por medio de la instrucción de la Torá. Esto me enseña también que a quien el Padre llama, capacita, autoriza para ir y llevar a cabo su oficio y su asignación. Entonces los sacerdotes fueron también llamados por el Dios Eterno, lo vimos en algunas enseñanzas anteriores, y el Dios Eterno los capacitó para lo que ellos debían hacer y debían oficiar en el tabernáculo. El segundo episodio nos habla sobre la consagración del tabernáculo, entre el verso 10 y el verso 13. También debía llevarse a cabo este proceso de consagración del tabernáculo. Dice que tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y todo lo santificó. Y roció con él 7 veces el altar, y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlo. Así que al Dios Eterno no se le escapó nada, y lo que se hizo en esto es que también el tabernáculo fue santificado. Nosotros hoy en día somos ese tabernáculo del Dios Eterno, somos ese altar encendido y hemos sido consagrados para el Dios Eterno. Desde el momento en que llegamos a Él, hemos entregado todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que representamos, y hemos sido consagrados para servirle al Dios Eterno. Dice que luego que derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Tras esto Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón y los hizo vestir con túnicas, los ciñó con los cintos y les anudó las tiaras, tal como el Eterno había ordenado. Entonces también hubo este proceso donde se ungió la cabeza de Aarón como el sumo sacerdote y la de los hijos de Aarón. El siguiente episodio nos habla sobre la ofrenda por expiación y está entre el versículo 14 al 21. Dice que debían traer un becerro de la expiación y Aarón y sus hijos poner las manos sobre la cabeza del becerro. Luego era degollado y Moisés tomó la sangre y puso su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y el resto, la demás sangre, al pie del altar, y lo santificó para reconciliarse sobre él. Después debían tomar toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado, de los riñones de ellos, y hacerlos arder sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemaban al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Después de esto, hacían que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos debían poner sus manos sobre la cabeza del carnero, degollarlo, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura,
Y por último, lavó con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar del holocausto de olor grato, porque ofrenda encendida para el Eterno, como el Eterno lo había encomendado. De esta manera debía hacerse la ofrenda para la expiación. La ofrenda por la investidura debían traer también otro carnero y el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos hacían el mismo procedimiento, ponían sus manos sobre la cabeza, le degollaban. Moisés tomaba de la sangre y la ponía sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego se acercaban los hijos de Aarón y se le hacía el mismo procedimiento. Luego se tomaba toda la grosura de la cola que estaba sobre los intestinos, el hígado y riñones y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Eterno se tomaba las tortas sin levadura, las tortas de pan de aceite, la de hojaldre y con la grosura y la espaldilla derecha. De esta manera se puso todo en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida al Eterno. Después se tomaban todas aquellas cosas, Moisés de la mano de ellos las hacía arder sobre el altar del holocausto con las consagraciones de olor grato, porque era ofrenda encendida. La siguiente ofrenda el siguiente episodio es Moisés recibe porción de las ofrendas. También Moisés, y se habla entre el versículo 29 y 32. Dice: después tomó Moisés el pecho y lo meció como ofrenda mecida en presencia del Eterno. Es la porción de Moisés del carnero de la investidura, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, de la sangre que había sobre el altar, y las roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, y así consagró a Aarón y sus vestiduras con él, a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Así que también tuvo parte Moisés. Y el último versículo que se menciona en esta parashá es que Aarón y sus hijos permanecen en la tienda de reunión. Dice que durante 7 días ellos no podían salir por la entrada de la tienda de reunión hasta el día que se cumplan los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Y en la entrada de la tienda de reunión debían permanecer día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza del Eterno para que no muráis, pues así fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno había ordenado por mano de Moisés. De esta manera finaliza esta parashá y finaliza diciendo que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno les ordenó por mano de Moisés. Que vemos acá nosotros reflejado la obediencia. Como hemos visto, eran procesos bien específicos que ellos debían de realizar en cada uno de los tipos de ofrenda, y aún así se dice que hicieron todo conforme al Dios Eterno les había encomendado por mano de Moisés. Nos deja esto como enseñanza a nosotros entonces el poder llevar a cabo con obediencia y con diligencia todo lo que el Padre Eterno nos encomienda hacer a nosotros en la congregación como sus hijos, y dependiendo de la asignación que Él nos haya entregado. De esta manera vamos a entrar entonces en la parte de Yeshua en la Torá para ir finalizando esta porción. En cuanto a la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria en relación con Yeshua, la ofrenda por el pecado se presentaba para expiar el pecado con naturaleza. Se refiere a nuestra posición delante del Padre Eterno. Es muy importante que nosotros también podamos tomar en cuenta hoy en día que mi condición no anula mi posición como hijo de Dios. Obviamente debemos de estar en ese proceso de mejorar,
de alinear nuestra vida en Él, pero siempre vamos a tener una posición como hijos de Dios. En Hebreos 10:12, pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Eterno. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, en ese tiempo, el pueblo, cada vez que cometieran alguna falta, ellos debían de presentar una ofrenda por el pecado. Gracias a Dios, nosotros en este tiempo, Yeshua murió por nosotros, llevó todos nuestros pecados, llevó nuestras transgresiones y no debemos ya de hacer todo este proceso de presentar alguna ofrenda dependiendo del caso que sea, porque ya Yeshua murió por nosotros y se llevó todos nuestros pecados. En Hebreos 7:24 y el verso 27 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién? Yeshua el Mesías. El Eterno imputó en Yeshua el pecado de todos nosotros. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. En Hebreos 9:28 dice también la Escritura, así también Yeshua, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Las ofrendas de olor grato revelan lo que el sacrificio de Yeshua significa para el Eterno. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a el Eterno con olor fragante. El Cordero sin defecto, Yeshua no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros, en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo este proceso de las ofrendas también nos habla de Yeshua, también nos habla del Mesías, pero como les decía, ya no tenemos que hacer este proceso, ya no tenemos que hacer este tipo de ofrendas, porque ya el Yeshua, el Mesías, murió por nosotros. Obviamente tenemos otro tipo de regulaciones o otro tipo de maneras de honrar al Dios eterno con olor grato a Él, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos o de lo que nosotros queramos disponer para Él. De esta manera finaliza entonces esta parashá, en la cual pues se mencionaban este tipo o esta serie de ofrendas que debían presentar los sacerdotes. Pasamos entonces a la haftará de esta semana, que la estará compartiendo mi esposo. Nuevamente, Shabbat Shalom, un saludo para todos, nuevamente también los que nos están viendo ahorita mismo. Antes de entrar a la Haftarah, quisiera dar un aporte en relación al capítulo 38, en la consagración de los sacerdotes o en la entrada de función de los sacerdotes. ¿Por qué Moisés recibe una ofrenda o una parte de todo lo oficiado, de todos los sacrificios? Porque él hizo en ese momento el papel del sumo sacerdote, que lo iba a ejercer Aarón. Entonces, como todo lo que se hacía en relación a las ofrendas mecidas, a las consagraciones, a los votos, como ya lo hemos mencionado en la porción anterior, lo mencionamos, que debía pertenecerle a los sacerdotes como pacto de sal del eterno Dios,
para guardarlos, para proveerles, Moisés entonces recibe estas partes por hacer la función de sumo sacerdote o de sacerdote en relación a la consagración de Aarón y sus hijos. Luego de esto, entonces, obviamente él iba a tener un cuidado de todo el pueblo, pero ahora la función como tal la iban a cumplir Aarón y sus hijos y ellos iban a recibir la parte como sacerdotes. Otra cosa más es que todos estos lineamientos que el eterno Dios deja para ellos habla de Yeshua y nosotros, son tipo de Yeshua y nosotros. Sí, primeramente de Yeshua por él ser ahora el sumo sacerdote delante del eterno Dios y ser también el sacrificio, el cordero, el sacrificio por el pecado que derramó su sangre por su pueblo, por sus escogidos, por sus hijos. También lo hace con nosotros. ¿En qué sentido? Me explico mejor. De que el sacrificio por la expiación o todo el proceso de consagración de los sacerdotes de la entrada en función debía hacerse un sacrificio por expiación y un sacrificio por consagración. Unas ofrendas también de oblación y permanecer tantos días, 7 días específicamente, esperando este periodo para ellos, al culmino de ellos, de esos 7 días, iniciar el oficio sacerdotal. Entonces, ¿de qué nos habla esto en relación a Yeshua con nosotros? En que Él, como el sacrificio, se ofreció para expiarnos a nosotros. Él mismo, como sacrificio, se ofreció para consagrarnos a nosotros y a través de su sangre fuimos untados, ya no el lóbulo de la oreja, el pulgar de la mano y el pie derecho, sino fuimos rociados con su sangre completamente, expiados, limpiados y consagrados al eterno Dios. ¿A qué digo consagrados? Es decir, dedicados para su obra. ¿Cómo? Como reyes y sacerdotes. Por lo tanto, sí contamos con un oficio sacerdotal, sí contamos con un oficio como reyes para legislar sobre la tierra las ordenanzas del eterno Dios, los juicios del eterno Dios y establecer la justicia del eterno Dios sobre la tierra. Si hay una función en nosotros más allá de verlo, el contexto tradicional religioso que la religión, ha construido sobre el pueblo del eterno Dios, donde solo ir a un culto el domingo y ya, donde solo ir a un servicio, orar y ya, eso es todo. Hay una función como reyes, hay una función como sacerdotes en lo cual debemos introducirnos, profundizar en ello, estudiar y escudriñar cuál es esa función tanto de reyes como sacerdotes para ejercerla delante del eterno Dios y en medio de la jurisdicción que Él nos ha entregado como reyes sobre la tierra. Entonces, también esos días en los cuales ellos permanecían en el lugar de reunión por su consagración, habla de nuestra dedicación al Dios eterno o nuestra labor de mantenernos consagrados, lo que se ha llamado o se ha utilizado la palabra santificarnos. Eso santificarnos es dedicarnos a su obra, a su voluntad, a su diseño, guardándonos de lo que es contrario al Dios eterno, es decir, todas las cosas del mundo que van contrario a la Torah del Eterno, guardándonos de ello para realizar su obra, para establecer su reino. También vemos entonces en este capítulo 38 la consagración de los sacerdotes de esta forma, que Yeshua es tipo de esos sacrificios y nosotros como sacerdotes. Bien, entramos entonces a la Haftará de esta semana, de la parashá número 25, Saf. En el libro, y esta Haftará la encontramos en el libro de Jeremías 7, del verso 21, ya a finalizar el capítulo 7, luego el capítulo 8, versos 1, 2 y 3, y culmina en el capítulo 9 solamente los versos 22-23. De esta forma entonces es la Haftará de esta semana. Y entramos, entonces leamos
desde el capítulo 21. Desde el capítulo 21, verso 7. Dice de la siguiente forma: así dice el Eterno Señor Dios de Israel: juntad vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Y de una vez en el capítulo 21 vemos, en el versículo 21, del capítulo 7, en el libro de Jeremías, vemos algo importante, porque en la parashá nos habla de los sacrificios, de los holocaustos, de todo lo que debían hacer. Pero ya en Jeremías encontramos la reprensión del Eterno Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá en Jerusalén por sus acciones en contra de lo establecido por Dios en relación a los sacrificios y de todo lo que ellos hicieron con los ídolos. Por tanto, el Eterno Dios es el contexto. Por tanto, el Eterno Dios entonces va a enviar el castigo, o su ira va a venir sobre ellos, y van a morir, los van a matar, van a pelear, van a luchar, van a pasar hambre, van a pasar desolación, van a ser llevados cautivos. Todo esto Jeremías lo habla en su libro con la venida de Nabucodonosor contra el pueblo, es decir, Babilonia contra Jerusalén, iban a ser llevados cautivos, pero dentro de ese proceso iba a haber matanza, muerte, iban a ser echados al campo, no iban a ser enterrados, iban a sufrir todas estas consecuencias. Entonces en la parashá nos habla de los sacrificios, de las ofrendas, de cómo debían hacerlo, y en la Haftará nos pone el contexto de por no guardar los mandamientos del Eterno Dios, por no dedicarse a Él. Entonces ya acá en el versículo 21, al inicio de la Haftará, el Eterno dice: juntad vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y cómanse la carne. ¿Qué nos quiere decir? Que no le importa al Eterno Dios los sacrificios que ellos estaban rindiendo, como lo enseñamos ahorita en la parashá. ¿Por qué? Por quebrantar la Torá. Ahora, él dice: cómanse la carne. Eso nos da a entender que ya no les importaba al Eterno Dios, porque la carne no debía ser consumida por el pueblo, como lo acabamos de estudiar en la parashá. Debía quemarse toda la noche, la grosura debía quemarse, era sacrificio del Dios eterno, por lo tanto no lo podían comer. Ahora el Eterno no les importa los sacrificios, le dice: junten con sus holocaustos, con todos sus sacrificios, con todo lo que presente, y cómanse. Luego dice: porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé el día en que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios. Es decir, nada concerniente a comerse la carne en los holocaustos y sacrificios, porque se podría interpretar: bueno, pero ya va, Moisés, cuando se presentaba ante a Faraón, les decía: deja salir a mi pueblo para que me presente el sacrificio en el desierto. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que nada les hablé en relación a ellos? Está hablando en relación a comerse los sacrificios, a comerse estos holocaustos, porque eran para el Eterno Dios, eran dedicados a Dios. Por vista de la amonestación, de la ira del Eterno, acá Él les dice: cómanselo. Entonces sigue en el verso 23: sino que les mandé diciendo. Y esto fue o es lo principal dentro de todo el proceso de los sacrificios, dentro de todo el ritual de presentarse al Eterno Dios. Esta era la intención y lo que el Eterno Dios quería grabar en su pueblo. Dice: sino que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado, para que os vaya bien. Lo leo en otra versión. Más bien, lo que yo sí les ordené fue esto, dice el Eterno: oigan mi voz. Entonces yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. En todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno. ¿Cuál era la senda que les había ordenado? Tanto todo el proceso de los sacrificios, como esas 10 palabras que el Eterno da al inicio cuando entregan la Ketubá, cuando Moisés baja del monte, para que las cosas les vayan
bien, para que en todo les vaya bien. Ahora, ¿cómo continúa la Haftará en esta semana? El Eterno hace reprensión en relación a sacrificios que ya el pueblo practicaba para otros ídolos. Y en las 10 palabras el Eterno Dios inicia: yo soy el Eterno, tu Dios. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás, ni te harás imagen. Todos estos 4 primeros versículos del capítulo 20, el Eterno Dios le habla, o de esos conocidos 10 mandamientos, que no tendrían otro aparte del Dios eterno. Otro dato importante es que los sacrificios que el Eterno Dios les pidió al pueblo, o que eran aprobados para ser ofrecidos delante de él, es decir, el becerro, la cabra, el cordero, el carnero, las palomas o palominos, eran los sacrificios que podían ofrecerse. Estos eran imágenes de otros, de ídolos en la tierra. En Egipto el dios Apis era un becerro. Todas las naciones, todos los pueblos alrededor adoraban animales, tenían estos animales como deidades, por lo tanto ellos los tenían como sagrados. ¿Cuál fue entonces la intención del pueblo del Eterno para romper en el pueblo estas culturas paganas? Que estos mismos animales se los ofrecieran a él. El becerro, el palomino, las palomas también hace referencia a la diosa Istar o a la diosa Isis, la reina del cielo, la paloma. Entonces debían ofrecerlos ante él para reconocer al Dios eterno como el único sobre la tierra, como el verdadero entre todas las deidades y todos estos ídolos que se presentaban en las naciones. Ahora, el pueblo no, dice la misma palabra, no los escuchó, sino que se prosternaron ante ellos, cometiendo así adulterio, fornicación delante del Eterno Dios, quebrantando al pacto matrimonial que él hizo con su pueblo. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no adelante. Se puede ir hacia atrás. El pueblo sí fue hacia atrás al no seguir los mandamientos del Eterno Dios. ¿Podemos ir nosotros hoy en día hacia atrás? Sí, cuando no caminamos alineado al diseño del Eterno Dios, tanto para su reino como para nosotros en el aporte de esa construcción del reino. Entonces, cuando nos desalineamos de la dirección del Eterno, yéndonos a un lugar que no nos ha mandado, tomando una profesión que Él no nos ha dado una dirección, estamos yéndonos hacia atrás, estamos apartándonos de su dirección, de su cobertura, de su mover profético. Por lo tanto no avanzaremos, sino que más bien vamos a retroceder. Seremos presa del pasado, seremos presa de aquellas cosas que anhelamos, seremos presa de nuestro propio consejo, en el cual creemos o consideraremos que es mejor para el reino. Pero estaríamos equivocados. El pueblo anduvo de esta forma. Muchos en mucho tiempo estuvieron creyendo que andaban correctamente, pero andaban en su propio corazón, en sus propios consejos. Por lo tanto, el Eterno Dios los reprobó. Y hasta el punto de que ya en el contexto del profeta Jeremías era tanta el descarrío del pueblo, que el Eterno les dice: tomen sus sacrificios, sus holocaustos, cómanse su carne, y que la ira iba a venir sobre ellos. Entonces dice que no lo escucharon, sino que fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Es decir, aún, y lo estudiamos, ya lo estudiamos, lo leímos, el pueblo anhelaba, aquellas ollas de carne, todos esos condimentos, los puerros, todas aquellas cosas que comíamos en Egipto. El pueblo anhelando el pasado, yendo hacia atrás.
Pero dice también, desde que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a mis siervos los profetas, madrugando cada día sin cesar, os los he enviado. ¿Qué nos dice esto? Que aún cuando el pueblo anhelaba el pasado, estaba descarriado, el Eterno enviaba su palabra a través de sus profetas para alinearlos. Él nunca nos deja solos, nunca nos dejará solos, ni nos dejará que andemos como creamos posible alcanzar el diseño del eterno Dios, sino que Él nos dará su palabra, nos dará dirección, pero debemos estar atentos a ellas. Lo acabamos de leer. Sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz, en el verso 23, escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. No le dice o no les enfatiza, yo les pedí sacrificio, yo les pedí oblaciones, yo les pedí sacrificios de paz. No, les dice, escuchad mi voz. Eso nos habla de un corazón íntegro, alineado delante del Dios eterno. Que ellos al caminar de esta forma, oyendo sus preceptos, iban a presentar los sacrificios adecuadamente, con integridad de corazón, lo mejor para el eterno Dios, y de esa forma no irían hacia atrás. Hoy en día nosotros también debemos escuchar su voz. Eso no ha cambiado. Lo que cambió fue ya no ofrecer sacrificios, porque Yeshua se ofreció una vez y para siempre. Por lo tanto, lo que se modificó en la Torá fue lo relacionado a los sacrificios. No es que la Torá fue abolida, no es que ya la Torá no está vigente. Lo que fue cambiado fue todos los mandamientos en relación a los sacrificios, porque fueron cumplidos en Yeshua. Él como sacrificio, porque todos estos eran sombra y tipo del Mesías. Por lo tanto, Él, habiéndose ofrecido ya como un solo sacrificio una vez y para siempre, entonces todas estas regulaciones ya no se deberían hacer en relación a estos sacrificios de animales. El resto de mandamientos todavía siguen vigentes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua lo dijo, sí, pero está en la Torá. Amarás al eterno tu Dios. Y Yeshua lo dijo, sí, pero está en la Torá. Entonces, en la Torá estos dos mandamientos están abolidos. Y ahora es como lo dice Yeshua. No es así. Es que los mandamientos en relación a los sacrificios ya no se deben hacer, porque Yeshua se ofreció una vez y para siempre. Bien. Sigamos entonces para no salirnos del tema. Dice, desde el día que vuestros padres, ya lo leí el 25, vamos al 26, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y fueron peores que sus padres. Veamos la relación. Les envía a mis profetas madrugando sin cesar cada día. Y luego dice el 26, pero no me escucharon. ¿Cómo no le escucharon? Si no, Dios no hablaba, hablaban eran los profetas, porque era palabra del eterno Dios. Él también nos habla, nosotros hoy día nos habla mucho más al pueblo en aquel tiempo, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios, el Eterno puede hablarnos directamente, pero también nos habla a través de sus siervos los profetas, que sí hay profetas hoy en día. Porque el eterno Dios no dejó desamparado a su pueblo, no lo ha dejado desamparado, ni lo dejará nunca. Sigue enviando a sus siervos los profetas sin cesar para darnos dirección, para confirmarnos lo que Él también ya nos ha hablado, y avancemos y no retrocedamos. Pero no me escucharon. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán, y los llamarás, pero no te responderán. Qué duro fue el trabajo de Jeremías, 42 años aproximadamente, trayendo palabra al pueblo, y nunca lo escucharon. No escucharon las amonestaciones del eterno Dios. No tuvo un solo discípulo, no se ganó un alma, si lo traemos a mi contexto hoy en día, de que la gente solo lo que busca es ganar, 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 ganar. Entonces, durante estos 42 años, hoy en día, ¿qué se diría de Jeremías? Que su ministerio no fue exitoso, que él fue un fracaso en el reino porque no se ganó un discípulo, no se ganó un alma. No.
Era la función que el Eterno Dios le entregó. A algunos el Eterno Dios les entrega funciones, les da personas, les da cantidades de personas mucho más que a otros, pero eso no quiere decir que uno sea más exitoso que el otro. El éxito en el reino no se mide por la cantidad de personas o de seguidores que se tengan. En el mundo sí es así. En el mundo eso se ha introducido en el pueblo a través de la sociedad, a través de Babilonia en el mundo, donde te dice de que cuantos más seguidores tengas, más exitoso eres. Lo vemos reflejado en las redes sociales, lo vemos reflejado en el mundo. Entonces, abramos nuestros ojos, pueblo. Abramos nuestros ojos a las mentiras de Babilonia, a la religión, a los argumentos que se han infiltrado de Babilonia en el pueblo. Abramos nuestros ojos para ver la verdad y salgamos de ella. Salgamos de ella, pueblo. Y caminemos alineados a la voluntad y a la función que el Eterno Dios nos ha entregado. Que tengo solo 10, que tengo solo 100, que tengo solo 500 y no tengo 5,000 como los demás. No erremos. Veamos hasta dónde el Eterno Dios nos ha entregado, cuáles son los lineamientos. Busquemos, profundicemos en Él para construir, para tener las piezas completas del diseño y ahí sí proyectarnos hacia el cumplimiento de ello. El éxito en el reino del Eterno Dios será el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. Jeremías fue exitoso, sí, porque el Eterno Dios lo mandó a que le llevara todas esas palabras al pueblo y él lo hizo. Él fue obediente, por lo tanto sí fue exitoso. Cumplió la voluntad del Eterno Dios y por lo tanto mi prioridad es cumplir la voluntad del Eterno Dios. Sea como sea con quien sea con cuanto sea. Mientras yo esté alineado al Dios eterno, no me importa lo demás. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán, y los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escucha la voz del Eterno, su Dios, ni admite corrección. Ya pereció la verdad y ha sido desterrada de su boca. ¿Por qué dice esto? Porque no seguían Torah, no guardaban Torah. Por cuanto los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Eterno, han puesto sus ídolos detestables en la casa sobre la cual es invocada mi nombre para profanarla. Entonces ellos se desviaron en su corazón, siguiendo sus propios consejos, y hicieron lo malo delante de él. Profanaron la casa del Eterno Dios, poniendo por encima los ídolos y no al Eterno Dios, quebrantando así la primera palabra del Eterno, ahí en Éxodo 20, yo soy el Eterno tu Dios. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle de Ben Hinnom, ya voy a explicar aquí, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no les mandé, ni ha subido en mi corazón. Otra versión dice, ni lo tuve por diseño. ¿Qué significa esto? En los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Hinnom. Hay algo interesante e importante aquí. No voy a profundizar mucho porque sería otro tema aparte, pero veamos cuál es el valle de Hinnom. Si usted se busca en internet, si usted busca en Google o busca en Israel, este valle de Hinnom, o dónde está ubicado este valle de Hinnom, va a estar en el lado sur del monte de Sión, o del monte Moria, o del monte de los Olivos. Está en la zona suroeste del monte. Este valle de Hinnom en hebreo se dice Gai Ben Hinnom. Repito, valle de Hinnom en hebreo se dice Gai Ben Hinnom. En este lugar construyeron o levantaron este lugar Tofet, que lo menciona el Eterno Dios. Este lugar Tofet, que significa lugar de fuego. Un lugar de fuego. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que le estoy mencionando? Que en hebreo, Gai Ben Hinnom, es decir, valle en Hinnom, es traducido también como el Gehenna o Gaena.
¿Qué significa esto? Que este lugar era donde se quemaba la basura, antiguamente se quemaba la basura en Jerusalén, en ese lado sur, en el lado de la puerta sur de las murallas, el valle de Hinnom, o el valle del hijo de Hinnom, que se tradujo el Gaena. Del Gaena viene lo que se tradujo en la palabra como infierno, el lugar donde se quemaban la basura. Repito, ¿por qué dice por qué se tradujo ahora como infierno? Porque en el Gaena, el valle de Hinnom, era donde se ofrecían sacrificios a Moloch antiguamente. Luego pasó a ser el lugar donde se quemaba la basura o se tiraban animales muertos o algún muerto también se lanzaba en ese lugar. Entonces se quemaba continuamente de día y de noche. De hecho, el mismo Señor lo menciona en Mateo. En este lugar entonces se quemaba la basura, el fuego, y luego lo que se lanzaba nuevamente el fuego quedaba oculto, pero debajo aún había estas brasas, estas llamas, y la basura se seguía lanzando y estas brasas permanecían. Luego también se encendía, obviamente, con todo el viento y lo que se hacía. Esto se mantenía continuamente encendido. De ahí se tradujo entonces la palabra infierno, del Gaena, que viene de este fuego que estaba debajo y que representaba ese lugar de tormento o de castigo para los que quebrantaban la Torá. Luego, con la Iglesia Católica, esto se tradujo y se usaron pinturas por Dante, se usaron pinturas donde se describían este lugar de tormento, que era el Gaén en el contexto hebreo. No era ese lugar de fuego donde habían demonios con tridentes, con las 7 pailas del infierno. No hay, esa concepción no estaba en la mente del Mesías, no estaba en la mente del pueblo judío. Fue introducido por la Iglesia Católica para infundir el temor sobre sus feligreses y mantener todos esos pagos para enriquecerse la Iglesia Católica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que acá en Jeremías nos habla de este valle de Hinnom, este lugar de tormento, este lugar de fuego, donde se construyó esta edificación Tofet, y ahí se ofrecían sacrificios a Moloch. Las personas o estos seguidores ofrecían sus hijos para quemarlo a Moloch. Y dice el eterno Dios que Él no les mandó tal cosa, ni ha subido en su corazón. Por tanto, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, porque sepultarán en Tofet hasta no haber lugar. Como dije, esto era a la puerta sur del muro, o el lado sureste del monte Moriah, o del monte de Sión. Y los cadáveres de este pueblo servirán de pasto a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Esto nos habla entonces el contexto de cuando iban a ser llevados cautivos por Babilonia. Y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén haré cesar la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque esta tierra vendrá a ser una desolación. Judá estuvo vacía durante 70 años, o vacía del pueblo, estuvo vacía durante 70 años y hubo desolación en ella. Los muertos quedaron en el camino. A todos estos que asesinaron niños, mujeres, no los sepultaron, sino que quedaron para ser comidos por las aves. Por eso vamos a ir finalizando, como dice el capítulo 8. En aquel tiempo, dice el Eterno, sacarán de su sepulcro los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y de los moradores de Jerusalén, y los esparcirán ante el sol, ante la luna y ante todo el ejército de los cielos, a quienes aman y rinden culto, a quienes siguen y consultan, a quienes se postran. No serán recogidos ni sepultados, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra.
Y el remanente que quede de toda esta perversa familia preferirá la muerte antes que la vida en todos los lugares a donde yo habré arrojado a los que queden, dice el Eterno Sebaot. Habla entonces acá de muchos iban a morir, pero los que quedaren o que lograren huir, donde fueren esparcidos, preferirán la muerte. ¿Qué nos habla este esparcido? Nos habla tanto de las 10 tribus del reino del norte que fueron esparcidas, como también de las 2 tribus del sur, el reino de Judá, el reino del sur, donde fueron llevados cautivos, pero también otros fueron esparcidos. Por lo tanto, de ahí el pueblo se dispersó entre las naciones y en esos lugares iban a anhelar la muerte por todo lo que el Eterno Dios les había entonces traído sobre ellos al profanar ellos la Torá, los mandamientos del Eterno Dios. Ese pueblo esparcido es Efraín, es conocido como Efraín, que volverá y que el Eterno Dios traerá nuevamente a sus raíces, se revelará los pactos, las fiestas y todo esto, para llamarlos nuevamente para hacer un solo pueblo, tanto de Efraín como Judá, como lo dice Jeremías 31, y hará de los dos un solo pueblo. A ese pueblo que fue esparcido fue al que vino el Mesías cuando dijo: no he venido sino a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. A ese pueblo, a sus escogidos. Finalizamos entonces con los versículos 22 y 23 del capítulo 9, diciendo de esta forma: así dice el Eterno, los cadáveres caerán como estiércol sobre la faz del campo, como gavilla detrás del segador, y no habrá quien los recoja. Así dice entonces: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Otra versión dice: ni el poderoso en su poder. Es decir, yo tengo la mejor congregación, yo tengo las mejores enseñanzas, yo tengo la mejor revelación, yo tengo lo mejor de todo. Sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno. ¿Cómo podemos entenderlo y conocerlo? Primero, oyendo su voz, que es lo que Él les dice a su pueblo. Esto fue lo que yo les pedí, que oigan mi voz. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. De esa forma, oyéndolo, lo vamos a entender. Vamos a saber qué es lo que Él quiere hacer, cómo lo quiere hacer, para entonces caminar en ello. Caminar en una relación con el Eterno Dios. ¿Cómo podemos conocer al Eterno Dios? ¿O cómo conoces a una persona a la que va a ser tu pareja? Teniendo una relación diaria o constante. Al tener una relación, oyendo su voz, conversando con Él, entonces vamos a conocerlo y a entender por qué ha hecho todo lo que ha hecho. De esa forma entonces hemos entendido que Él tiene un plan de redención desde el principio, que su Torá no fue abolida, que Yeshua cumplió su papel como sacrificio, como propiciación por nosotros, cumpliendo esos mandamientos, pero que en su Torá Él tenía su gracia desde el principio y que no estamos en el periodo de la gracia como se dice, como lo mencionan, que viene de la iglesia anglicana, por si no lo sabían. ¿Y cuál es su propósito para nosotros en este tiempo? Conocerlo y entenderlo. En eso debemos alabarnos, en que estamos siguiendo su voluntad, su propósito. Que yo soy el Eterno su Dios. ¿En qué más? Que hago misericordia, es decir, que Él imparte de su amor, que Él tiene misericordia a través de su amor, de su gracia para con su pueblo. Que hace juicio y justicia en la tierra. Que hace misericordia, juicio y justicia. ¿Por qué no justicia primero y luego juicio? Porque debe hacer juicio contra las tinieblas para otorgarnos entonces esa justicia a nosotros. Él primero ve la causa. ¿Cuál es la causa? Bueno,
el enemigo ha estado lanzándome, ha estado maltratándome, ha estado atentando contra mi vida. Entonces Él hace juicio contra el enemigo y me hace justicia otorgándome vida, otorgándome sanidad, otorgándome lo que me fue robado, otorgándome lo que me pertenece. Justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Ya aquí nos da una pista para conocerlo y entenderlo. ¿Qué quiere el Eterno? Misericordia, juicio, justicia. Así debemos caminar nosotros entonces, haciendo lo que Él hace, siendo imitadores de Él, otorgando misericordia, haciendo juicio y justicia. De esta forma entonces, damos por culminada la Haftará de esta semana como la conclusión, el cierre de la parashá, de la impartición, de la enseñanza de esta semana. Y proclamo sobre sus vidas que la revelación del eterno Dios, de su Torá, de sus principios, de esa consagración en la cual ha sido introducido por el eterno Dios a través del sacrificio del Mesías, viene sobre tu vida, y que la bendición por la obediencia de todos sus mandamientos no se hace esperar sobre ti, sino que el eterno Dios como una burbuja te guarda, no solo en el Shabbat, sino también para el resto de los días de la semana, haciendo juicio contra tus enemigos y otorgando justicia y trayendo justicia, sobre tu vida. Declaro que hay retribución sobre ti, declaro que hay sanidad sobre ti, declaro que hay unción de lozanía sobre todas tus posesiones y sobre toda tu vida, y que el eterno Dios abre de su buen tesoro el cielo para derramar sobre ti hasta que sobren y abunden. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom.